ahora la presentación de la pregonera. Se encargará de ello don Francisco Martín Jiménez. Agradezco a la Unión de Cofradías que me hayan concedido el honor de presentar hoy a la pregonera de la Semana Santa de nuestra ciudad. La pregonera es una persona excepcional, distinguida siempre por su solvencia y preparación en múltiples aspectos. María del Carmen Fuentes Nogales. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura, especialidad en Historia Moderna. Diplomada en Teología por el Instituto Internacional de Teología a Distancia en Madrid, centro dependiente de la Universidad Pontificia de Comillas. Técnico de Archivos por la Fundación Sánchez Albornoz de Ávila. Entre las funciones más destacadas en las que desarrolla o ha desarrollado su actividad profesional se destacan las siguientes. Directora del Archivo Diocesano de la Diócesis de Coria Cáceres desde 2001. Directora del Archivo Diocesano de la Diócesis de Plasencia entre 2009 y 2023. Miembro de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, de la que ha sido vocal y tesorera de su junta directiva entre septiembre de 2001 y mayo de 2024. Miembro de la Asociación de Archiveros de Extremadura. Archivera auxiliar de los archivos de la Catedral de Coria entre 2001 y 2023 y de la Catedral de Plasencia entre 2007 y 2023. Colaboró en la clasificación y organización de los fondos documentales del Archivo Diocesano del Arzobispado de Mérida-Badajoz, 2004-2018. Formó parte del proyecto de organización de fondos de archivos municipales extremeños dependientes de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. Además de su actividad puramente profesional, presta otros servicios destacados en beneficio de la comunidad diocesana. Es actualmente Canciller Secretaria General del Obispado de Coria Cáceres desde septiembre de 2023. Delegada diocesana para el Patrimonio Cultural desde abril de 2018. Profesora en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe, sede de Coria Cáceres, en Cáceres. Tiene múltiples publicaciones sobre temas de archivos y patrimonio cultural, entre otras, Catálogo del Archivo del Aula Carolina Coronado, Cuadro de clasificación del archivo capitular en guía del archivo de la Catedral de Coria, Historia del Seminario Diocesano de Coria Cáceres, siglos XVI-XX, Guía del Archivo Metropolitano de San Antón en Badajoz, organización de sus fondos documentales, los archivos eclesiásticos en Extremadura, su importancia y singularidad, privacidad y reserva de la información a suministrar por los archiveros eclesiásticos. Persona comprometida con su fe, desarrolla su voluntariado en distintos campos de la pastoral diocesana. Hasta aquí un currículo que, como han podido escuchar, es brillante y destacado, y que por sí solo da idea de la categoría de nuestra pregonera, pero estaría incompleto si no hiciésemos referencia a otros aspectos muy importantes, y son su calidad humana, su cercanía con todos los que nos relacionamos con ella, su amabilidad y su disponibilidad continua para todas las veces, y no son pocas, en las que le hemos pedido ayuda y consejo. Su interés y participación en las tradiciones y actos que se desarrollan en nuestra ciudad, que la hacen ser, y se enorgullece de ello, una coriana más. Gracias, Carmen, por todo, y te escuchamos con mucho interés. Sé que nos vas a enseñar y a hacer reflexionar. Buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras y por tu amistad. Señor obispo, señora alcaldesa, reverendo señor director espiritual de la Unión de Cofradías, señor presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales,
autoridades eclesiásticas, civiles, cofrades, amigos, señoras y señores. Agradezco a la Junta Directiva de la Unión de Cofradías Penitenciarias de Goya el haberme invitado a ser la pregonera de esta Semana Santa. Como archivero auxiliar del Archivo Catedral, llegué el 1 de febrero del año 2001 y desde ese momento, poco a poco, me fui integrando en la cultura y las tradiciones gaudienses. Como bautizada soy iglesia y tengo un gran sentimiento de pertenencia a la Iglesia en general y a la diócesis de Coria-Cáceres en particular. Eso hace que me interese la vida y costumbres de los pueblos y ciudades que la forman. En este sentido, ser pregonera y recordar lo que vivió y sufrió la persona que ha marcado mi existencia desde que era una niña en el primer templo de la diócesis hace que sea un honor, pero también una gran responsabilidad. Espero lo reciban con mi gratitud. La ciudad de Goya se dispone en breve a conmemorar y a vivir con intensidad los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recorriendo sus calles y plazas, dignamente engalanadas, representando lo que fue la Jerusalén en la que vivió Jesús de Nazaret, y las distintas hermandades y cofradías, con las imágenes titulares de las mismas, recrearán en bellas catequesis plásticas, desfiles procesionales, los momentos más importantes del acontecimiento histórico que cambió para siempre la historia de la humanidad. A realizar este recorrido nos ayudarán las lecturas del Evangelio que durante el Tríodo Pascual, en las celebraciones litúrgicas, nos llevarán a comprender y a discernir la vida y la obra de Jesús de Nazaret, y las distintas hermandades y cofradías que con sus imágenes en procesión nos acercarán a su figura humana y divina. Santa y Veracruz, Cristo de la Salud, Cristo de los afligidos, María Santísima del Amor Hermoso y nuestro Padre Jesús resucitado y Nuestra Señora del Rosario. Las hermandades y cofradías, nacidas durante la Edad Media, se desarrollaban en torno al culto a una o varias imágenes veneradas que daba título a la cofradía, tomada como ejemplo de vida, acrecentando la fe de las personas sencillas, lo que contribuyó a desarrollar y fomentar la espiritualidad en nuestras ciudades y pueblos. Es lo que hoy denominamos religiosidad popular. Las cofradías penitenciales surgieron con la idea de contemplar y dar culto público a la pasión del Señor, sacando en procesión las imágenes de nuestro Señor en algunos de estos momentos de su vida. De esta forma, el pueblo cristiano recordaba el gran beneficio de la redención y la necesidad de una conversión manifestada en transformar la propia vida, valorando la entrega y el servicio a los demás. La procesión penitencial es un signo de peregrinar terreno hacia la verdad, la justicia, el amor y la paz que el Señor siembra en nosotros con su gracia. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que fundamenta el nacimiento y el uso de las imágenes en el cristianismo no son las palabras de Cristo, sino su existencia misma, su misterio, el hecho mismo de la encarnación del Verbo. La importancia y el valor de la imagen religiosa son imprescindibles para el culto y el contenido de la piedad popular. Las imágenes de Cristo de Oriente y de la Virgen afligida ante la pasión y muerte de su Hijo, nuestro Señor, es el modo como el pueblo sencillo en siglos pasados sentía y celebraba la acción redentora de Cristo. No porque se crea que hay en ellas divinidad o que se haya de poner la confianza en las imágenes, sino porque el honor que se da a las imágenes se refiere a los criminales representados en ellas. Así lo expresan los padres conciliares en el Concilio de Trento. Sentimientos, vivencias, pensamientos y plegarias embargan a los cofrades acompañando el paso de la imagen titular de su cofradía o hermandad.
Las imágenes tuvieron y tienen como misión acercar el misterio de Dios a los hombres y siguen siendo una referencia para muchos católicos. Este aspecto nos tiene que hacer reflexionar en la coherencia que los cristianos católicos debemos de tener, en lo que creemos, profesamos y testimoniamos diariamente, en los momentos más importantes de la liturgia y de nuestro compromiso cristiano. Así nos lo indicaron los obispos del sur de España. Las salidas procesionales y estaciones de penitencia deben de ser realizadas con dignidad y devoción. Son verdaderas catequesis plásticas en sus recorridos por las calles, las plazas y los caminos de nuestras ciudades. Representan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y de las verdades de nuestra fe. Suponen una continua llamada a la conversión. Las cofradías de pasión y penitencia, sacando en procesión las imágenes de nuestro Señor, representando momentos de su vida, nos acercan a la contemplación de la cruz de Cristo y nos sitúan de cara a Dios. Las procesiones de Semana Santa reciben el nombre de estaciones de penitencia. Los trajes de los hermanos que procesionan y cargan las imágenes, llevan oculto el rostro. Las personas que desde el anonimato cumplen promesas públicamente, el silencio de la calle al pasar la imagen sagrada, nos habla de penitencia, sacrificio, recogimiento y espíritu religioso. Desde el siglo XVI se remonta al movimiento cofrade en Coria, como consta en la documentación custodiada en el Archivo Diocesano, en los fondos parroquiales históricos de las parroquias de Santiago y de Santa María del Sagrario. Así nos encontramos a la Cofradía de Santa Ana, Cofradía General de San Juan Bautista, Nuestra Señora del Rosario y Hermandad de Santi Espíritu. Por eso digo, recordando los escritos antiguos, sepan cuanto este pregón escucharen, cómo Coria desde hoy, Domingo de Ramos, se prepara para conmemorar y recordar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en las celebraciones litúrgicas y sucesivas procesionales. Ayuntamiento, Cabildo Catedral, párrocos de la ciudad y fieles tendrán preparado con esmero las iglesias para los momentos litúrgicos más fuertes e importantes, para los caurienses y las personas que nos visitan de fuera. Se limpiarán y adornarán las calles, los templos y se instalará el monumento en cuyo tabernáculo estará presente el Santísimo Sacramento en la noche del jueves al Viernes Santo y vivirán con alegría y fraternidad estos días. El Domingo de Ramos, comienzo oficial de la Semana Santa, durante la celebración de la palabra en la liturgia recordaremos la entrada de Jesús en Jerusalén. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les mandó. Trajeron la borrica y el pollino, pusieron sobre ellas sus mantos y él se sentó encima. La gente que iba delante y detrás gritaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. La procesión de las palmas con el paso de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén en medio de vítores y gritos de triunfo. Las personas que le aclaman tienen y lo manifiestan una alegría desbordante. El pueblo israelita había estado esperando este momento desde hacía mucho tiempo. Lo habían preconizado los profetas, la llegada del Mesías, del Hijo de Dios. Por eso le aclaman como un rey. Jesús les habla del reino de Dios cuando está junto a ellos, mostrándoles el mensaje del Padre con sus gestos, sus palabras y su testimonio de vida. Será ahora cuando no lo reconocerán. Su alegría se torna en tristeza y en decepción. No es lo que esperaban, no lo conocen como Mesías y no lo aceptarán. Solo unos pocos, sus discípulos, permanecerán y aceptarán sus palabras. ¿Cuántas veces la salvación de Dios pasa a nuestro lado y no nos damos cuenta? Siempre estamos buscando la felicidad en mundos y ambientes equivocados.
Jesús, durante su vida pública, ante la actitud de sus contemporáneos, se lamenta y ora. Hoy, ante nosotros, sigue lamentándose y llorando. Jesús entra en Jerusalén aclamado como un rey, pero su reino es un reino de servicio, humilde. Es seguido por las personas sencillas y humildes de corazón, pero sabe que su reinado es el comienzo del establecimiento del reino de Dios entre los hombres, lo que ha estado anunciando durante su vida pública. La ciudad, al igual que hoy nosotros, se disponía a preparar la Pascua. Este día también procesiona el paso de María Santísima del Amor Hermoso, Madre del Amor y Guía del Alma, Madre del Amor Hermoso y Madre de mi corazón. Siento temblar mis labios cuando tengo que pronunciar Madre, mujer de rostro maternal y cariñoso, ojos de cielo y manos de eternidad. Abrázame con tus brazos y enséñame a ser un auténtico hijo. El lunes santo, la procesión del Santísimo Cristo de los afligidos o del humilladero. El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los afligidos, son también gozo y tristeza de todos nosotros, discípulos de Cristo. El martes santo, el Vía Crucis de Cáritas interparroquial, donde participan los seglares de los movimientos y asociaciones de Coria proclamando las 14 estaciones. Y el miércoles santo, la misa crismal. El obispo preside la celebración junto a su presbiterio. Los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. En ellas se muestra la unidad del presbiterio en torno al obispo y con todo el pueblo de Dios que también participa en la celebración. La bendición de los santos óleos y la consagración del santo crisma para administración de sacramento. El momento culmen de la liturgia y los desfiles procesionales es el Triduo Pascual. Comienza el Jueves Santo. En él recordamos la última cena de Jesús con sus discípulos. Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, su permanencia para siempre con nosotros. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Deberíamos reflexionar cuando muchas veces, sin darnos cuenta, vamos directos a rezar delante de la imagen de un santo, sin reparar que hemos pasado delante del sagrario y no lo hemos mirado. Recordando la última cena del Señor, en Coria se custodia la más venerada e importante de las reliquias conservadas en la catedral, el mantel de la Sagrada Cena, del siglo I de nuestra era y que en siglos pasados se mostraba por el señor obispo desde el balcón de las reliquias el día 3 de mayo. Se dejó de mostrar a finales del siglo XVIII. En la Catedral de Coria se fundó en el siglo XVII la Cofradía del Santísimo Sacramento. Para la adoración y el culto a la Eucaristía se fundaron en las parroquias, a partir del Concilio de Trento en el siglo XVI, las cofradías del Santísimo Sacramento que acompañaban en la administración del viático, velaban el monumento el día de Jueves Santo y participaban activamente en las fiestas del Corpus Christi. También recordamos el lavatorio de los pies a los discípulos como muestra de hospitalidad y de servicio. El primero entre vosotros será vuestro servidor. Les había dicho en muchas ocasiones mientras les hablaba. Amor servicial que nos une a nuestros hermanos y que debemos enseñar en nuestras comunidades eclesiales. En la ciudad de Coria, la labor benéfico-asistencial con los ancianos y enfermos la llevan a cabo en la residencia San Nicolás de Bari, en el antiguo edificio que acogió el hospital fundado por el obispo Íñigo López de Mendoza en el año 1535, para atender a los más necesitados, y en la residencia de la Inmaculada, sin olvidar la labor que realizan las comunidades religiosas y las comunidades parroquiales. ¿Cuántas veces, por el que dirán, o por no quedar mal, hemos despreciado o no hemos acogido
hermano que necesita nuestra ayuda. Es el día de la caridad, día del amor fraterno. Jesús nos deja su testamento, un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. La práctica de la caridad cristiana en todos los campos y ambientes de la sociedad en la que vivimos y con los demás hermanos que nos necesitan es cumplir su mensaje, establecer su reino entre nosotros, reino de amor y servicio a los demás, ser solidarios con los que sufren enfermedad, pobreza y angustias. Pero también hoy tenemos que ser solidarios con los nuevos tipos de sufrimiento y marginación, las nuevas injusticias que se han instalado en nuestra sociedad del bienestar, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, soledad, abandono, migrantes. Practicar la caridad evangélica mediante los cauces de acción social que la Iglesia tiene significa ser, como cristianos, coherentes con nuestra fe. De este servicio sabe mucho la Cáritas Interparroquial de Coria y los voluntarios que colaboran en ella y las propias cofradías y hermandades que llevan en sus fines la acción caritativa. La solemne procesión del Jueves Santo en Coria se inicia con las imágenes de nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores y el Paso Infantil. Pero si hay una tradición arraigada en nuestra sociedad, es la visita al monumento, visitando y orando ante él en los distintos templos de la ciudad. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban sobre la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. ¿Cuántas veces nos hemos lavado las manos como Pilato y hemos dado la espalda a las injusticias de nuestro alrededor? ¿Cuántas veces hemos dejado de dar testimonio de la verdad en la que creemos porque no está de moda ser cristiano? Jesús carga con la cruz, carga con el pecado del mundo y con las cruces del mundo, con todas nuestras penas. Su mirada refleja la comprensión y la misericordia que había manifestado hacia los humildes, los sencillos, los pecadores. Esa mirada que hoy nos sigue interpelando y nos sigue invitando a la conversión. Las cruces de nuestra propia vida, de nuestros propios sufrimientos y de nuestros propios fracasos. Cuando salía encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón de Cirene ayudó a Jesús a llevar su cruz. ¿Cuántos cirineos han pasado por nuestra vida en momentos difíciles y nos han ayudado a soportar nuestras cruces? Muchas veces me pregunto, ¿he sido yo cirineo o sumida en el egoísmo propio y de nuestra sociedad? He recurrido a una frase que es muy utilizada: ese es tu problema. Ante las situaciones difíciles y complicadas, tendemos a la ambigüedad o a la coherencia entre lo que pensamos y lo que decimos. Nosotros también seguimos crucificando a Jesús con nuestras acciones, con nuestra cobardía y seguimos dejándolo solo. El Viernes Santo, con la importante presencia de María en la Pasión, hace más cercana y enternece la mirada a la figura de Cristo. La Virgen Dolorosa, que acompaña a Cristo en las manifestaciones populares de la Pasión, al pie de la cruz, en el misterio de la piedad, consola en su dolor. Hijo y madre se han mirado. Qué confusión, qué tormento. Hasta la tierra un momento en lágrimas se ha bañado. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer,
mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. María se convierte en este momento en Madre nuestra, en corredentora de su Hijo de toda la humanidad. Si por Eva llegó el pecado al mundo, por María llegó la salvación. En el rostro de María, ante la cruz, queda reflejado el dolor por la muerte física de su Hijo y la serenidad y bondad del seguimiento profundo hacia Él, como testimonio para sus discípulos. Seguir a Jesús es cumplir su mandato evangélico, seguirle hasta la cruz como hizo María, la primera cristiana e imagen de la Iglesia. En el sí de la Anunciación acepta una vocación que es eminentemente cristiana. Es el arca de la nueva alianza en cuyo interior se encuentra Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Es el nuevo templo de Dios, signo de la salvación en medio de los hombres y causa de nuestra alegría. Como el arca en el antiguo Israel, María está en el corazón del nuevo Israel, que es la Iglesia. En Nuestra Señora de los Dolores y del Amor Hermoso está representado el dolor de las madres del mundo, sus sufrimientos. ¿Cuántos desvelos por sus hijos? Por sus problemas, por sus situaciones de desempleo, pérdida, drogadicción, pero su mirada está puesta en Cristo del gran amor, su consuelo, su esperanza y su tranquilidad, porque pase lo que pase, Él estará con ellas. En palabras del Santo Padre Juan Pablo I, María, la Madre de Cristo, Madre de la Iglesia y Madre dulcísima de cada uno de nosotros, sea siempre vuestro modelo, vuestra guía, vuestro camino hacia el hermano mayor y salvador de todos, Jesús. El Viernes Santo, la imagen de Nuestra Señora de los Dolores en la procesión de la soledad o el silencio, el Santísimo Cristo del Descendimiento y Nuestra Señora de la Virgen de los Dolores, y el Vía Crucis con los pasos de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores nos muestran todo el realismo y la crudeza del sufrimiento vivido por madre e hijo. Al contemplar la figura de Cristo que ofrecen estas expresiones populares, contemplamos a un Cristo totalmente humano y cercano al pueblo que sufre y padece. Cristo sufriente y maltratado, identificable con el sufrimiento humano. Las saetas que se cantan durante las procesiones al paso de la imagen expresan muy bien el sufrimiento de Jesús. Azotado y escupido, tu rostro abofeteado, los cabellos estirados por el suelo distendido. La corona del Señor no es de rosas ni laureles, que está tejida de espinas que le traspasan las sienes. Cristo, Redentor del mundo, que ofrece su vida en sacrificio para el perdón de los pecados, del que brota la vida de la gracia para todo el mundo. El siervo sufriente de Yahvé, que carga sobre sí con el peso de los pecados del pueblo. El Cordero que quita el pecado del mundo está representado en las imágenes que muestran toda la crudeza, los sufrimientos y la sangre derramada. En el santo madero clavado, oh Jesús amado, mueres por mi amor, y en tu larga y acerba agonía, por Madre María, tu piedad me dio. Dulce Redentor, borre tu sangre mis culpas, dame el paraíso como al buen ladrón. Con nuestra cruz a cuesta y los problemas de la sociedad en los que vivimos, con la cruz del Señor es más llevadera y es la que nos da la vida. Y llegamos al Sábado Santo, noche de la gran vigilia pascual, la renovación de las promesas bautismales y confesión de nuestra fe. Para los cristianos es el día más importante del ciclo litúrgico. En ella recordamos las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, la muerte del hombre viejo dando paso al hombre nuevo, resucitado con Cristo. El simbolismo es hermosísimo. Fuego donde se queman todas nuestras amarguras, pecados, sufrimientos, cirio pascual, Cristo resucitado que estará iluminando nuestra vida todo el año, y el agua, renacidos por el agua y el Espíritu a la vida de Cristo. Cristo ha resucitado. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven que iba vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero él les dijo:
no os asustéis. Con la resurrección de Jesucristo, la muerte ha sido definitivamente vencida por la vida. Nuestra fe no tiene ningún sentido si no creemos en ella. Con la celebración de la Eucaristía recordamos el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Importante para los cristianos participar en ella. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El domingo de resurrección, Coria da fe de ello en la procesión del encuentro, procesión con un bonito colorido y alegría, la imagen de nuestro Padre Jesús resucitado y Nuestra Señora del Rosario. Contemplando al resucitado, recordamos que fuimos bautizados en su muerte. Hemos visto las marcas de sus heridas transfiguradas por la vida nueva, pero grabada para siempre en la humanidad. Toda celebración cristiana es celebración de la resurrección del Señor. La fe en el resucitado es sobre todo misionera. Se lo anunció a sus apóstoles y nos lo continúa anunciando a nosotros hoy. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Ojalá sepamos ser fieles a su mandato y a través de las imágenes que representan aspectos de su vida, seamos capaces de transmitir su mensaje a las generaciones venideras. Este anuncio a los apóstoles se hace visible en la Iglesia instituida por él. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Como está recogido en el documento final del Sínodo de los Obispos, la Iglesia existe para testimoniar al mundo el acontecimiento decisivo de la historia, la resurrección de Jesús. El camino sinodal de la Iglesia nos ha llevado a redescubrir que la variedad de vocaciones, carismas y ministerios tienen una raíz. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. En el nombre de cristiano que tenemos el honor de llevar, está contenida la gracia que fundamenta nuestra vida y nos hace caminar juntos como hermanos. Somos peregrinos de esperanza, de la esperanza que nunca defrauda, que es Jesucristo. Se quedó con nosotros para siempre en la Eucaristía. Recemos para que no le defraudemos nunca. Ha sido un privilegio pregonar la Semana Santa Cauriense 2025, año que la Iglesia celebra el año jubilar de la Encarnación, peregrinos de esperanza. Los 1700 años del primer concilio de Nicea se formuló el símbolo de la fe, el credo y proceso sinodal con el sínodo de la sinodalidad. Muchas gracias. Bueno, Mari Carmen. Y bueno, personalmente y públicamente, pues te doy mi enhorabuena, que creo que es algo que se generaliza en todos los que estamos aquí. Esperábamos lo que hemos escuchado, un pregón documentado, catequético y educativo. Así es que muchas gracias, Mari Carmen.